Hola Bristol, hola Chile, hola México, hola a toda América Latina, hola el mundo. Con ustedes, Eduardo y Becerra, sus podcasteros de confianza. En los Millennials sí hablan de política. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de los Millennials sí hablan de política. Yo soy Becerra. Yo soy Claudio. Y bueno, el día de hoy, como la semana pasada, vamos a iniciar con noticias, pero ahora no voy a empezar yo, sino vas a empezar tú, ¿Te voy a Claudia. empezar yo? Ah, ya, ok. O sea, ¿no tienes planeadas las noticias? Sí, completamente. Ah, bueno, dijiste que tenías hartas. Tengo harta. Son situaciones medias jocosas, medias trágicas, que en el fondo es lo que... Cualquier noticia en Chile puede ser como media jocosa, Tragicomedia. media trágica en estos momentos. Resulta que unos vecinos en Santiago Centro descubrieron a una camioneta Ujú. dejando escombros inflamables en medio de una calle, en el centro de Santiago. Ajá. Entonces los vecinos, que básicamente están de acuerdo con las protestas, pero no están de acuerdo con que les destruyan los barrios, fueron a increpar a esta persona porque estaba dejando los escombros a mitad de calle. Y bueno, y tú sabes que el flujo de información aquí fluye enormemente, y que además los aparatos estatales en Chile hacen los montajes y lo hacen mal. Resulta que la camioneta era de carabineros. Y que las personas que estaban dejando los escombros eran carabineros. La buscaban dividir. Entonces, la Municipalidad de Santiago sacó un comunicado primero, en la mañana, diciendo de que básicamente que les iban a llover las penas del infierno a estas personas. Y cuando ya se supo públicamente que O sea, las personas que habían dejado los escombros inflamables le iban a caer las penas del infierno. todas las multas y qué sé yo. Dijeron literalmente las penas del infierno. No, describieron así Oye, es que como- cochino, es que yo no me sorprendo que No, diga tu gobierno describieron las penas del infierno. ¿Y cómo se mandaron una carta al Papa Francisco para que los excomulga todo? Describieron las multas y qué sé yo, cosas más técnicas, pero después cuando se supo ya públicamente que la camioneta era de Carabineros de Chile y que la persona que estaba dentro de la camioneta era un carabinero dejando los escombros, tuvieron que sacar un comunicado así como más tenue de que fue... De que no se quemen tanto en el infierno. De que fue como un malentendido y que ellos estaban dejando los escombros para que después los retirara un camión. Y obviamente después todo el mundo pensaba así como, bueno, ¿y desde cuándo función de carabinero es movilizar escombros para que después lo vaya a buscar otro camión? Entonces hay una joda con las instituciones que es como ya chistosa, digamos. Que es que hacen las cosas y como que nadie sabe, pero al final todos sabemos quién las hace. También pasó que el centro de Santiago ahora está todo pintado, está grafiteado con las expresiones Ah, sí, esa gran noticia vi. Y la repintaron. Y los pintaron. Sí. Y resulta que había todo un museo pintado y un cine pintado. Y las personas de comunicaciones del museo y del cine rápidamente dijeron que ellos no tenían nada que ver, que ellos no habían mandado a pintar sus muros. Y a los 1 o 2 días después se supo que había sido la Intendencia Metropolitana y que habían mandado a pintar los muros como en diciembre o algo así. Y en esto que la burocracia avanza, bueno, al final los pintaron ahora, digamos. Pero fue la misma Intendencia Metropolitana. Bueno, pues lo van a volver a repintar. Por supuesto, o sea, están en eso, digamos. Pero a mí me causa risa que la alta política en Chile sigue intentando hacer como montajes y hacer cosas así como a media. Por debajo, además. Por debajo, exacto, y les sale mal. Bueno, es que le sale mal porque toda la población está atenta a qué está haciendo. Sí. O sea, es como el asunto de las pintas que en Ciudad de México, que, bueno, cuando fue la pinta, fue muy chistoso porque la pinta en el hemiciclo Juárez la quitaron rapidísimo. ¿Ya? Pero las pintas del Ángel activamente dijeron los restauradores que no las iban a quitar hasta que no se arreglara el asunto de los feminicidios en la ciudad, lo cual me parece interesante y además a nadie le afecta, o sea, dure más tiempo o menos tiempo no le va a pasar nada al edificio, no es que se va a desgastar más, porque las pintas tengan más tiempo. Pero por lo menos creo que todos están de acuerdo en Chile de que las pintas no les pasa nada a nadie. O sí hay un grupo de chilenos que están diciendo, no, manifiéstense pero no pinten. Ah, por supuesto que sí. Hay personas que consideran Porque hay cosas que la ciudad está destruida, Pero se arregla.
el Estado de Derecho ya se fulminó, digamos. Pero se arregla. Recién leí una entrevista a un especialista financiero concertacionista a todo esto. ¿De cuánto es el no costo? De derecha, ¿De no cuánto de es el derecha. costo? No de cuánto es el costo, sino que con un discurso político en términos de que el país ya se jodió. Y de hecho, mencionó el plebiscito por la nueva constitución como el Brexit chileno. Es decir, de que genera un nivel de incertidumbre. ¿Cómo puedes decir eso? Pero además, ¿cómo puedes decir que un nivel de incertidumbre... O sea, honestamente el Brexit no ha generado tal incertidumbre. O Y sea, eso que lo han alargado 2-3 años. Bueno, lo alargaron 2-3 años. yo creo que lo que generó incertidumbre no fue el Brexit, sino que fue el que hayan votado el Brexit y que no lo hayan aplicado. Sí. Eso sí generó Es real incertidumbre. Pero ni tanta. O sea, aquí, ven, no pasa nada. Pero... No ha pasado gran cosa. Igual un poquito, o sea que finalmente aplicar el Brexit sí descomprimió las cosas. Pero bueno, estamos de acuerdo con que el Brexit en sí Sí. no generó... La decisión no es decisión, sino fue la acción política respecto a eso. Fue la acción política. Fue la incertidumbre de la alta política, Ujú, la ujú. inacción de la alta política la que generó la incertidumbre. Bueno, aquí nada, hablar como del Brexit chileno es chistoso y sobre todo si viene alguien concertacionista, porque, o sea, ese experto concertacionista avala la existencia de la Constitución. Hay que de volver a Pinochet. explicar que los concertacionistas se supone que es lo... Son los que hicieron la transición. Ajá, se supone que son los menos de derecha. O lo que uno Claro. esperaría que fuera menos de derecha. Sí. Y eso es lo parte de lo chistoso. Espera, ¿No está grabando? ¿por qué no está grabando? Bueno, es igual, ahí puedo poner una imagen de que no se esté grabando, pero podemos seguir oyendo voz y luego les edito el video. Disculpen esto. No sé, ¿por qué dejó de grabar? No se te habrá acabado la memoria, No, ¿no? no. ¿Y el video anterior? ¿Qué pasó? Oye, No, el video ahí está. Ya, regresamos al video. No, Ya. pero igual no hay problema. El sonido sigue. ¿y lo vamos a editar? Oye, esto es muy chistoso porque acá el sistema aprueba fallos, ¿cierto? A menos que nos tiremos un flatito o algo así, pero... Tú dices de que, claro. No, pues encima el audio que estamos grabando aparte. Ya, perfecto. Ya Sí, bueno, volviendo al punto, sí, en realidad lo del analista concertacionista no era importante. En Chile sí hay un porcentaje de la población que en número es menor, pero que en potencia de su discurso es importante. Sí cree que el país está siendo destruido, digamos, y que sí son del discurso de que las demandas sociales incluso pueden ser legítimas, pero la forma en que se están demandando no. O sea, hay que... En consecuencia, el pintado de los muros y Sí, la destrucción del inmobiliario público, hay gente que sí le jode, digamos. No, hay que dejar de darles tanta voz. O sea, yo creo que en Chile, y algo que a mí me agrada de lo que está pasando en México, aunque a muchos que les molesta a ese extremo que estamos llegando, es que le estamos quitando desprestigio a todos los que tienen la voz. Es decir, ya nos fuimos ya a un extremo, ¿no? Ahora ya no creemos en nadie, ni le hacemos caso a nadie, y tachamos a todos de que no tienen una voz que cuente. Pero ya no le hacemos caso a ningún comentarista ni intelectual de la vieja época. Y aunque el argumento es simplista, muchos dicen, ay no, pero es que tú no decías nada cuando estaba el PRI. Algunos sí decían cuando estaba el PRI. Bueno, de hecho la más famosa es Denise Dresser, yo no sé si la conoces. Pero Denise Dresser es una politóloga mexicana. Algo he leído sobre ella. Pero igual me falta contexto para entender. Denise Dresser es una politóloga mexicana que, en efecto, ella se ha quejado siempre. Pero ella se ha quejado de todo. ¿Ya? Pero claramente tiene vistas de derecha, es evidente. Tiene una vista neoliberal, un comportamiento neoliberal, tiene ideas neoliberales. O sea, ella se mueve así. ¿Ya? Eso es evidente. Pero... y decirle a ella que nunca ha criticado antes a gobiernos pasados del PRI y el PAN es falso. Efectivamente siempre ha criticado a todos, pero justo ese es
eso es lo que es su construcción. Ella se ha construido a ser siempre crítica, pero ella siempre ha tenido una perspectiva de que quiere un mundo más pro, tal vez socialdemócrata, más neoliberal, menos, no es de izquierda social, definitivamente. Pero nadie le cree. Entonces, claro, yo creo que yo espero que parte de las transformaciones que vive Chile es que deje de escuchar a esas personas que tienen más voz. Porque efectivamente estas construcciones de las intelectualidades en el mundo se basan en promociones del gobierno. Bueno, ayer con Florencia conversábamos algo así, de que tenía que ver como con respecto a la nueva constitución, no tanto a los medios, pero finalmente algo parecido. Que es que en una papeleta, cuando, no sé, pues, los chilenos estemos votando a los candidatos de la convención constituyente, ¿qué va a votar la gente? Y Florencia me consultaba así como de si yo creía que las personas no estaban como completamente inmiscuidas en la protesta para que igual terminaran votando los mismos de siempre. Y yo le decía que no se trataba de eso, sino que cuando uno en una papeleta ve a los candidatos de los partidos políticos de siempre, de centro izquierda, con los candidatos de los partidos de derecha, y quizás con las nuevas fuerzas, y quizás con independientes, pero no conoces a los candidatos de las nuevas fuerzas. Vas a votar por donde siempre has votado. Vas a terminar votando por donde siempre has votado. Y no por un asunto de poco compromiso con el movimiento social, sino que el desconocimiento respecto a las fuerzas nuevas te inseguriza. Es difícil que votes por ello. Sí, es difícil. Entonces están en una desventaja. Por supuesto. ¿Y es por qué? Porque además el sistema está hecho para no darles tribuna a esos nuevos movimientos. Evidentemente hay un rol de los nuevos movimientos, no tengo duda de eso. Pero cuando no te dan minutos de televisión, cuando no te dan minutos de radio, cuando las difícil de posicionarse. Difícil, de posicionarse. Y yo creo que con los medios sí o sí pasa algo similar, es decir, es difícil que las viejas estructuras caigan completamente si es que de todos modos te la están reiterando constantemente. Así que evidentemente se genera como un grado de incertidumbre, incluso más allá de cuán reactiva esté la gente y cuán participativa esté la gente. Sí, no, o sea, el asunto de que eso se puede solucionar, como lo dijimos en el episodio pasado, es el nivel de organización, que no es fácil, no se puede construir, no es fácil, porque la tasa en la que te tardas en construir eso es mucho mayor que la tasa en la que esto va a ocurrir, o sea, no da la vida. Y la tasa en que el sistema ya constituido opera también. Obvio, es que ese sistema no se ha desarmado. No. Ese sistema sigue ahí. Bueno, y lo que creo que fue justo a Flor que le leí, a lo que, no sé dónde lo escuché. Ah, no, claro, lo oí de un video que puso Juan. Era que uno de los graves problemas es cómo el mundo está callado ante lo que pasa en Chile. Pero es que así funciona, o sea, nadie va a dejar que ya la mayoría ya se olvidó de que pasa algo en Chile. Fuera de Chile, nadie habla de lo que está pasando en Chile. Bueno, es que justamente pues así funcionan los medios. Y el sistema no solo va más allá de las fronteras. No. Hay un ¿cómo se llama? Hay una línea editorial que hace que no se esté hablando. Porque además, por otro lado, ya no es noticia. Es decir, me refiero a que es noticia, depende de cómo lo quieras ver. O sea, el asunto de noticia, tú cada quien, la perspectiva del medio. Me refiero a que literalmente ya no es novedad porque Chile lleva 4 meses igual, digamos. Oye, pues para Venezuela lleva años igual y siempre sigue siendo noticia. Es a lo que voy. La noticia se puede producir cuando siempre se puede. O sea, no es un pretexto que no sea noticia. O sea, sí es noticia, solamente que no quiere ser noticia. Sí, pero si los ciudadanos están intentando derribar el sistema neoliberal, evidentemente no va a ser noticia.
Así Sí, como, o sea, así como, no sé, así como cuando en Alemania ultraderechistas hacen atentados y matan a 11 personas y no aparece casi en ningún medio, es algo así como un cuadrito pequeño. Sí, de hecho la semana pasada fue eso. Sí, pero las líneas editoriales eligen qué difundir y qué no. Bueno, eso respecto a Chile. Está como... Bueno, febrero ya se está terminando y yo diría que hay como Efervescencia. como un cierto... Ya se está notando esto de que en marzo el asunto va a explotar de nuevo. Además empieza con el 8 de marzo. Yo creo que ahí va a tener un punto bien crítico, digamos. Porque es un asunto que ya está avanzando, es decir, los movimientos feministas chilenos ya dijeron que ni siquiera van a pedir permiso a la Intendencia Metropolitana porque la Intendencia está dirigida por un maltratador y ellas no dialogan con maltratadores. ¿Está bien? Entonces, sí, va a ser un punto bien importante el 8 de marzo. Además, el 9 de marzo se supone que empiezan las clases en las universidades e insisto, y las universidades yo creo que no van a empezar. Bueno, para Noticias de México, que es el 9 de marzo, el 9 de marzo se está planeando en México un día sin mujeres. Ya. El 9 nadie se mueve. Entonces... Ahora... Hay que decir, el 8 de marzo es domingo. Sí, el 8 de marzo es domingo. Es lunes. El 9 de marzo es lunes. Entonces, literalmente parar el domingo 8 de marzo No es difícil. No sería paro, digamos. Exacto. El 8 de marzo no tiene sentido. Esa es la razón de por qué dijeron el 9. Sí. Lo cual a mí me parece unas propuestas de las más interesantes. Yo creo que si se sigue, además, claro, hay muchos pensamientos que yo tengo respecto a eso. Todos, o sea, el movimiento, yo creo que sí, todos deberían de irse a paro. De hecho, Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa de Andrés Manuel, ella apoyó el paro, promovió el paro. Luego hubo un poco de reserva. Porque claro, Andrés Manuel dice que él no tuvo la culpa con la reserva, pero claro que él tiene cierta influencia porque... O sea, el asunto está que Andrés Manuel tiene razón de decir, pero no debería de decirlo, pero al final es política. Tiene razón de decir que el paro del 9 y la marcha del 8 están claramente tomados también por los grupos de derecha. Obvio, es evidente que eso va a pasar. Por dos razones. Primero, porque ellos no tienen ninguna bandera. La derecha en México está totalmente desprestigiada. Los partidos están destrozados en México. Y la otra cosa es que cualquier cosa que le haga ruido a Andrés Manuel, la oposición está en todo su derecho de tomarlo. O sea, es parte del show político. Lo cual es burlesco, y eso es lo que están haciendo muchos feministas, lo cual me parece muy adecuado, es que están además llevando un pañuelo verde, demostrando que esa marcha no es de derecha, porque si fueran de derecha, entonces que aprueben el aborto y que aprueben todas las legislaciones feministas realmente. Si el PAN, que ha sido históricamente pro vida y abiertamente pro vida, la defiende, tanto defiende eso, o sea, que no sea un golpeteo político. Entonces, dime, ¿tú me vas a preguntar algo? No, de que hay más ejemplos en el mundo. En España hace poco pasó un ejemplo bien importante de cómo los partidos de derecha se intentaron meter en los movimientos feministas, sobre todo con Ciudadanos en particular. Uh-huh. Y finalmente es como función y rol de las compañeras no darle el paso. Finalmente Ciudadanos igual asistía a las marchas, a los desfiles. Pero claro, es función comunicacional el que el chiste se cuente solo y que sus discursos finalmente carecen de fondo. Sí, y claro, yo creo que lo que yo critico un poco bastante de Andrés Manuel es que no debería de decir nada. Él dice discursivamente que no, pero sí funciona él. O sea, él dice discursivamente, no debería, yo apoyo que se manifiesten, bla, 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 pero que dice, tengan cuidado porque pueden tener infiltrados en su movimiento. No está en su papel. Él no debería. Eso no debería decir. Él no lo debería de decir. Pero también el asunto es que él
más allá de este carácter mesiánico que tiene, Sí, es un burócrata. O sea, por algo es presidente. sí, obvio. Y su rol, les guste o no a los mexicanos y mexicanas, su rol es no solo político, sino también institucional. Claro, entonces yo sé que o sea, él tiene que decir eso. Él tiene que decir eso. Además, como líder de ese movimiento, él no va a callarse que el PAN se está infiltrando en una movilización. O sea, así como el PAN tampoco tiene por qué no apegarse a esa movilización para golpetear a Andrés Manuel, Sí. Andrés Manuel no tiene por qué callarse. Claro, en México, que todo el mundo nos parece muy extremo, todos gritamos para ambos lados. Yo no grito para ninguno, simplemente yo punto con el dedo, porque tengo la posibilidad de decirlo, que Andrés Manuel no debería de decir ese tipo de discursos, pero entiendo que está haciendo política, así como los panistas también haciendo su política. Sí, tal cual. Y depende de nosotros tener un filtro. Decir, ay, pinche Andrés Manuel, te estás pasando de lanza. Mira, te voy a ignorar. Este comentario lo borro de ti porque creo que es un comentario sin sentido y no te voy a hacer caso. El problema es que los que son muy fans de Andrés Manuel, y eso es algo que me preocupa, y claro, las personas que dicen, ay, es que justo por eso Andrés Manuel debería de cuidar sus comentarios, porque la gente lo sigue. No, más bien nosotros deberíamos de generar un poco más de cultura política para que la gente no lo siguiera ciegamente en todo. Eso es muy importante. Porque sí, claro, Andrés Manuel tiene una base muy intensa, que todo lo que él dice... Es correcto. Y ahora en redes sociales tú ves cientos diciendo que todos los que apoyan a la marcha son unos golpeadores de Andrés Manuel. Que no tal pie, Andrés Manuel no dijo eso. Solo dijo, se están infiltrando. Pero él, obviamente, le esperaba que esa reacción tuviera en sus bases. O sea, él sabe en sus bases qué reacción va a tener. Pero tampoco es su responsabilidad. Nosotros deberíamos de tener la culpa y decir, ok, a ver, vamos a hacer esta transición para hacer entender de que no es su culpa. Pero es que yo creo que, o sea, no tiene nada que ver. O sea, si estamos hablando del 8M, no deberíamos, ¿por qué estar hablando de Andrés Manuel? Sí, en México sí. ¿Por qué? Porque en México se matan 10... Espera, es que ese es el asunto. En México hay 10 feminicidios al día. Es que a lo que voy, Eduardo, es que Andrés Manuel es parte del problema. Andrés Manuel es parte del problema y razón por la cual... Y hay que reconocerlo como tal. Andrés Manuel es parte del problema, obvio. Sí. O sea, Andrés Manuel y todo el Estado... Es que ese es el asunto. Está falto. Ese Todo es el el Estado, asunto. en todos los niveles. Sí, justamente. O sea, parte... Pero la marcha no es contra Andrés Manuel, es contra el Estado completo que él encabeza. Es contra los organismos gubernamentales, que le guste o no, él es presidente. Exacto. Y en este momento y él tiene que responder. Es la cara visible y él del tiene que gobierno responder. de Y él tiene que responder. Sí. Y él tiene que responder. Pero la cosa es que justo, yo creo que un desconocimiento, o sea, la gran carencia de nosotros en México en este momento es que, dado que estamos siendo muy activos, nos hace falta brújula política. Es decir, discernir entre discursos, acciones, negociaciones políticas, todo. Y dejarnos de desligar del presidente, entenderlo como cierta institución, de que no todo lo que dice se debe de ser seguido, y no todo lo que es contra él es pro-neoliberal. De hecho, hay muchas feministas que son antineoliberales, y mucho más antineoliberales de lo que es Andrés Manuel, perdón. Sí. O sea, es decir, en Ahora, México están conjugando tres cosas. Andrés Manuel ni es tan de izquierda radical. No, es que ese fue el invento de la derecha. Exacto. Eso es exacto. Es que están conjuntando tres cosas. Ni Andrés Manuel es de izquierda radical. Ni Andrés Manuel es hiperliberal. Nunca ha sido así. Siempre ha tenido ideas conservadoras. Ni la izquierda que está afuera, la izquierda no electoral, va a tener que coercionarse a Andrés Manuel. Es decir, hay dos grupos que están contra Andrés Manuel y que son muy válidos. Uno, la extrema derecha, el sistema neoliberal, los poderes fácticos. Y luego están otros que también mantienen distancia de Andrés Manuel, que son la izquierda social, la izquierda más extrema, que tampoco por eso están mal. Entonces, claro, confundir, no poder distinguir que no todo lo que combaten a Andrés Manuel tiene el mismo perfil político. Yo creo que eso falta mucho trabajo de discutirlo en México. Igual yo entiendo que, o sea, finalmente tener al PRI durante 80 años y bueno, y 2 gobiernos del PAN, lo que genera es un cierto
adormecimiento de la capacidad política de los ciudadanos mexicanos. Entonces, uno de los puntos a favor de Morena y de Andrés Manuel López Obrador es un cierto despertar de la actividad cívica de los mexicanos. Y evidentemente, como pueblo, después de tantos años de adormecimiento, se requiere como una cierta transición en que las personas se reeduquen, digamos, de cómo hacer política desde el enfoque ciudadano. Y entre eso está el que lo siento, pero las personas que tienen cargos públicos pueden seguir teniendo evidentemente su personalidad como individuo, pero tienen otra que es su rol Por supuesto. como gobernantes o como representantes, digamos. Y son estos los que se van a oponer a que digan públicamente ni van a salir a la calle a manifestarse junto con una manifestación social, y son estos los que también se van a tener que sentar a la mesa con empresarios y con políticos de todos los tipos y niveles, porque es parte del manejo estatal. Y con más razón no los tenemos que pensar que todo lo que hace esta figura es positiva, es perfecta y no tiene fallas. Todo lo contrario. E insisto, y además no es solo como Andrés Manuel López Obrador, sino que parte del movimiento mexicano es achacarle las responsabilidades históricas al Estado y a los gobiernos mexicanos. Y les guste o no, en estos momentos el presidente es Andrés Manuel López Obrador. Y por lo tanto, evidentemente, hay parte de lo que se está jugando que los dardos van a ir lanzados en contra de él. Y que él tiene que responder. Y más cuando tiene que tomar... Y más que... Claro, su rol es responder. Y más que tiene que tomar esas acciones. Pero bueno. Pero en el fondo yo creo que también hay otra cosa preocupante, que es que todo este tipo de discusiones finalmente lo que hacen es distraer sobre cuáles son los objetivos realmente importantes. Y a los movimientos feministas, y sobre todo en el 8 de marzo, que es su fecha icónica, no les interesa estar hablando en que la discusión se centre sobre Andrés Manuel López Obrador. Porque cuando tienes 10 muertas todos los días, es que es a lo que voy. La discusión no se puede centrar en él. Pero se centra por el sencillo hecho, otra vez, de que hay toda la opinión pública y todos los miembros del poder que se dejó, que son muchísimos, Claudio, sí, muchísimos. No tengo dudas de eso. En 2 días, o sea, pasó del caso de Ingrid, que fue famoso el viernes, al caso de Fátima, de la niña que pasó el domingo, pasaron 3 días. ¿Cuántas mujeres murieron ahí de acuerdo a la estadística? 30. ¿Por qué solo 2 se escucharon? Porque son las 2 que se pudieron prender para atacar tanto el gobierno de Claudia Sheinbaum como el gobierno de Andrés Manuel. ¿Por qué no agarrar la cifra de Guanajuato? Que es un estado chiquito que tiene la cifra más alta de homicidios. ¿Por qué? Porque lo gobierna el PAN. Ahora, es que la derecha mexicana y los neoliberales mexicanos son muy brillantes, hay que decirlo. Han tenido el poder durante mucho tiempo y saben moverse muy bien. Hicieron esto en paralelo, en lo que las mujeres tienen todo el derecho de manifestarse en la Ciudad de México. Muchos dicen, ¿por qué solo se manifiestan las mujeres en la Ciudad de México? Es la capital. Pero obvio. O sea, por eso se van a manifestar. Así sea la capital que no tenga la cifra más alta de feminicidios, ahí se van a manifestar. No saben cuán centralizado es su país. Sí, obvio. Pero además, ¿por qué le dieron foco a 2 casos? Porque los focos se dan, ¿quién los dan? Los medios y los grupos de poder. Por supuesto. Entonces, ¿por qué le dieron el foco a estos 2 casos? Porque eran movibles, porque era una forma de atacar, porque era una forma... O sea, es decir, ni Andrés Manuel lo que dice está completamente descabellado, ni la lucha de las mujeres es completamente absurda y que solamente está manipulada para atacar a Andrés Manuel. Eso es lo que cuesta más trabajo, darnos cuenta que la política está lleno de grises, que hay que aprender a discernir. Y lo único que tenemos que tener claro es cuál va a ser nuestra posición política ante estos hechos. Que eso es lo más complicado, o sea, ser fuerte respecto a nuestra posición política. Es tan sencillo como ponerte a decir, a ver, si volviera a haber elecciones, ¿volvería a votar por Andrés Manuel?
en contraste con las otras personas que estaban ahí proponiéndose, claro que volvería a votar por Andrés Manuel, no hay de otra. Es que yo creo que es otro nivel de la discusión, porque... Es que ahí es donde está tu centro, ¿cuál es tu centro de movimiento? Pero por haber votado por Andrés Manuel no hace que lo sigas apoyando incondicionalmente y no hace que no lo puedas juzgar. Es todo lo contrario, porque tiene que ser una participación activa y crítica. Obvio. Y bueno, este tipo de discusiones se circulan en el mundo, digamos. Quizás no tanto con una personalidad tan potente y mesiánica como la de AMLO, pero en general los movimientos feministas, a la hora de preguntarse como por quién votar o a quién elegir, típicamente discuten sobre con quién es mejor discutir nuestras demandas. Uh-huh. En el caso mexicano, si con Morena, con AMLO, Uh-huh. o con la derecha. Claro. Eso no quiere decir que les va a solucionar las demandas. Solo quiere decir que van a poder enfrentarse y van a tener voz. Que a final de cuentas ha pasado. O sea, en la conferencia mañanera se le va y se le enfrentan a Andrés Manuel. De hecho, cuando fue lo de Ingrid, fue una activista que además lo había seguido en campaña durante 12 años por Oaxaca. Uh-huh. Entonces esa activista conocía a Andrés Manuel. Uh-huh. Y fue a encararlo. Y cuando le entrevistó Julio Astillero en un programa, ella dijo, es que yo fui a hablar con Andrés Manuel porque confío en que él, voy a poder hablar con él. Y sí, algunos dicen, los fanáticos de Andrés Manuel dicen, no, es que fue grosera y altanera. Y ella dice, no soy grosera y altanera, yo conozco a Andrés Manuel de años. Y justo porque creo que puede, si lo forzamos lo suficiente, sé que puede haber alguna solución, por eso voy y lo veo. Si no creyera, ¿qué es lo que pasó con Peña Nieto? A veces se nos olvida. Pero con Peña Nieto, y yo te lo dije creo que el capítulo pasado un poco, estábamos tan cansados y estábamos tan hartos que marchábamos y marchábamos y nos movíamos y nos movíamos y nos encapsulaban y nos encarcelaban y nos desaparecían. De ahí los 43. Y no nos respondió nunca. Nunca dio la cara. Y hubo un punto crítico que decimos, ok, imagínense que lo pudiéramos tumbar. ¿Y luego qué hacemos sin presidente? ¿Cuál es el paso siguiente? Si México es un país presidencialista. O sea, sin cabeza de Estado no tenemos otra forma. Aunque estábamos hartos y ya no hablábamos con Peña Nieto, ya ni siquiera buscábamos hablar con Peña Nieto. Solo sabíamos que era una porquería. Y bueno, la cuota se la cobramos, como tú dijiste en el capítulo pasado, destruyendo a todos los partidos. Los partidos se quedaron sin votos en México. Pero bueno, tenemos que recortar el tema y podemos seguirlo hablando después. Sí, al final igual siempre hablamos un poquito de feminismo, bueno, desde una vertiente más política que Además ni siquiera ese iba a ser mi tema, ¿tú crees? Que moralista. Ese ni iba a ser mi tema, pues ya me amolé. Mi tema iba a ser sobre la UNAM y la autonomía, pero es un poco lo mismo, la gente se extrema todo. O sea, ¿cómo pueden defender? Lo voy a decir rápido, perdón gente, la UNAM es maravillosa, pero no pueden defender que la elección del rector y sus métodos de elección del rector son impolutos. Y decir y criticar que Morena, porque saca una propuesta de ley que además reculó, de que quería democratizar la elección de rector, quieren decir que es una forma de apoderarse de la universidad. Ah, sí, leí. Perdón. Si Morena y el partido tienen el poder, vean lo que hizo el PRI. Si quisiera apoderarse de la universidad, lo más fácil no es por una votación abierta. Lo más fácil es coercionar a la Junta de Gobierno. Es bien divertido cómo parte de los ciudadanos mexicanos están como bien domesticados. Porque, por un lado, hacen el diagnóstico de que tienen un serio problema con las instituciones, votan a un nuevo partido político, votan a un nuevo presidente, y cuando les quieren reformar las instituciones, se espantan. Sí. Quieren tomar las instituciones. Y por otro lado, lo que tú hablabas de Morena, y que quería hacer un comentario al respecto, que a mí me parece bastante desilusionante que haya seguidores 100% leales a Andrés Manuel López Obrador. Porque quiere decir, o sea, da la sensación
de que entonces no se ha aprendido nada. Ujú. Claro. Porque Que ni siquiera escuchan a Andrés Manuel. Porque Andrés Manuel lo que dice es eso, que se deben de oponer a él. Porque el asunto crítico después de los 80 años de PRI tenía que ver con movilizar las instituciones, con reformar las instituciones, con cuestionar las instituciones. No simplemente con cambiar de presidente y no simplemente con cambiar de partido político, sino de cómo la ciudadanía ve el actuar de sus dirigentes, digamos. Por supuesto. Entonces, ya, súper bien que hayan sacado el PRI, súper bien que tengan un nuevo líder, pero si ese nuevo líder y ese nuevo partido lo tratan de la misma forma como trataron al PRI durante muchos años. Lo van a encubrir. Exacto. Pero, y además, el pensamiento de Andrés Manuel en ese sentido es muy perverso, en el buen sentido que se puede ser perverso. Pero él dijo algo brutal y está viendo cómo el mundo arde. Él dijo, yo no me voy a meter en Morena. ¿Y qué está pasando? Morena se está cayendo a pedazos. Porque Morena, lo que tú dices, es súper desilusionante que tienes a un líder que no va a intervenir en tu administración, dejas que los hilos suelten para que los agarren quien los tenga que agarrar, y no los agarran y están destruyendo al partido a pedazos. O sea, Andrés Manuel marcha sin partido al día de hoy. Y fue porque él fue... Sí, algunos dicen que debería de tomar de alguna forma las riendas de Morena porque se está cayendo a pedazos y si no, no va a haber continuidad y no va a haber... Los que tienen un enfoque más tradicional de la política. Digamos. O los que dicen, o los que se preocupan sinceramente en el proyecto de que con Andrés Manuel no va a bastar y qué va a pasar después. O sea, eso también. De hecho, yo a veces un poco digo, pero él tiene razón. O sea, él, para ser congruente, él no debe de intervenir en su partido. Porque entonces sería el PRI funcionando de nuevo. Claro. El partido coercionado a lo que dice el presidente. Pero lo que dices es cierto. Los que se quedaron en Morena no toman las riendas. Y además hay líderes, hay muchos liderazgos y caudillismos que quieren aliar a Morena por otros caminos, que hacen cosas horrorosas. O sea, sí hay mucha batalla ahorita en Morena. O sea, Morena se está desquebrajando porque hay muchos que se están oponiendo entre ellos. Al final de cuentas, yo creo que por eso digo que esa es su idea perversa. Andrés Manuel quiere ver hasta dónde llegan. Yo creo que, bueno, pensándolo así como muy inocentemente, es parte de la madurez política, digamos. Es decir, cuando los movimientos políticos están recién armándose, hay un montón de caídos, gente que se sale, gente que la sacan. Yo digo que está filtrando su partido. Tendería a pensar de que es parte natural de la creación de movimientos. Pero por otro, en Chile nos pasó que en el segundo gobierno de Bachelet, ella se desligó completamente de los partidos que la apoyaban. En respuesta a los partidos, la abandonaron básicamente. Bueno, y eso destruyó la coalición de gobierno finalmente. Y en términos políticos, digamos, en parte importante de que la concertación y luego nueva mayoría no exista en estos momentos, es por la inacción de Bachelet. Pero al final está bien. Porque a lo mejor hubiera mantenido el status quo de no ser así. Ah, bueno, sí. No, hablando en términos institucionales, claro, el desenlace fue que esos movimientos ya no existan en la práctica. Yo creo que hay que ver en la historia cuál es el equilibrio finalmente. Es que también depende, hay que entender quiénes son los actores a nivel, su modus operandi a nivel político. Andrés Manuel es un destructor, o sea, en el buen sentido. A él cree que hay que destruir realmente las cosas para volver a construir. Y en su gobierno de la Ciudad de México, pocos se acuerdan y lo analizan, pero él destruyó todo lo que había en la Ciudad de México, así todo, lo barrió. Y luego empezó a construir, y realmente lo mucho que vemos que avanzó la Ciudad de México fue el siguiente gobierno, que fue el de Marcelo Ebrard, el que le ayudó a construir las instituciones que él había barrido. Entonces, al final de cuentas, yo creo, esa es mi intuición maquiavélica de él, es que él está filtrando su partido. Se juntó tanta gente aprovechada del todo el bulldozer que era Andrés Manuel, se subieron al partido, y él lo que está haciendo, posiblemente, a lo mejor es filtrar su partido. Es una forma en la que se auto limpie. Y aquí es o te limpias y te desintoxicas o te mueres.
Y si te mueres yo, era parte del ciclo. Y en algún momento se tendrá que coalicionar en otros los movimientos de izquierda. Y eso es él porque aprende de la historia. En México, bueno, esto ya me está alargando demasiado, podemos hablarlo después. Pero bueno, punto. Sí, el asunto es que quién sabe qué va a pasar. Yo creo que alguien puede creer, y esto habrá personas políticas que dicen que justo los que quieren venerar las instituciones como cuestiones de cristal, impolutas, inmovibles, que no deben de ser cambiadas, que todo podemos conversarlo y dialogarlo y hacer un mutuo acuerdo. Esos son, para mí, los tibios. Y yo tampoco creo en eso. Hay quien cree que hay que destruir para construir. Y hay quien cree algún punto intermedio. Yo creo que eso es diferente perspectiva política. Más allá de solo izquierda y derecha. Yo creo que hay otros contrastes a pesar de eso. Por supuesto. ¿No será también de que Andrés Manuel, desde su perspectiva tan personalista, está como preocupado de su propio gobierno? Ah, no, eso obvio. Y de pensar oye, si me meto en la discusión de Morena, voy a perder puntos propios, digamos. Obvio. No, es que... y parte esa es la ventaja. Uno no espera, yo no espero que Andrés Manuel haga nada más que el mejor trabajo de presidente. Yo creo que lo último que quiere Andrés Manuel a su edad y a su historia política es otra cosa que no pasa que pasar a la historia como el mejor presidente. No sé si lo logre, pero ese es su fin. Eso es lo que él desea. Es lo que más ambiciona. No me queda duda que eso es lo que más ambiciona. Y eso hace que lo demás al final le importe poco. Por eso sí creo que nunca va a meter las manos si alguien de su alrededor está en corrupción. Él no va a dejar que se hunda. Porque él no va a sacrificar ni su proyecto, ni su imagen. Por eso. O sea, se tardó en mantenerla limpia años, décadas. No la va a dilapidar por una tontera. Eso me queda claro. Ahora, de ahí qué tan buen trabajo o qué tan mal trabajo debido a su aventura por ser el mejor presidente de México, eso sí no lo sé. Si vaya a ser el mejor presidente de México, no lo sé. Pero que ese es su objetivo, sí, ese es su objetivo, claro. Él no aspira a nada más después de que termine eso, seguro. Seguro que no. O sea, él literalmente se va a ir a su rancho de la chingada. El rancho de la chingada, que es su rancho entre Chiapas y Tabasco. Él se va a ir a la chingada después de esto. Seguro. Pero bueno, podemos pasar al tema. Bueno, sí, nosotros habíamos quedado de hoy día hacer un podcast más liviano, se supone. De conversar. Pero aún es liviano, te llevamos 30 minutos. Conversar brevemente de las minutos. noticias de nuestros países. Bueno. Pero tenemos un tema muy bueno central. Hoy día íbamos a hablar de algo más pop y nos quedan algunos minutos para hablar de ese tema. Sí, es un tema bien entretenido, digamos, y que lo hemos conversado varias veces y que yo tengo una pregunta para ti. Sí. Porque hoy día se supone que íbamos a hablar del Festival de Viña. Sí. Yo vengo de Chile y a mí, bueno, y a mis compatriotas, digamos, me han vendido con esto de que el Festival de Viña es el gran festival de toda Latinoamérica. Ah, no. Nadie ve el Festival de Viña en México. Yo primero quiero saber si eso es cierto, ¿no? Porque en una de esas estamos perdiendo el tiempo. No, cuando existía el Acapulco Fest, vamos bailando, ok. El Acapulco Fest, en esa época de los 90, yo creo que alguien oía el Festival de Viña. O sea, cuando Televisa era la empresa que difundía el Festival de Viña, a alguien le interesaba. O sea, yo lo recuerdo el nombre. Y alguien que tenga más o menos nuestra edad, que haya nacido en los 90, lo reconocerá de oídas. Y después, pero ya nadie le importa. Cuando TV Azteca compró parte del canal que hacía el Festival de Viña, ¿alguna vez lo escucharon? Tal vez escuchamos, pero yo nunca he visto un Festival de Viña completo. Ah, ya. O sea, para mí me suena el nombre. Y apuesto que los que nos escuchan y nos ven de México, o lo han oído o nunca en su puta vida lo han oído. Ni aunque esté Daddy Yankee, ni Ricardo Arjona, ni Juan Gabriel, ni José José, No lo creo. Ni El Sol. No lo creo. ¿No? ¿Tú crees? Estoy preguntándole a Juan. Bueno, por la radio, en los 40 principales, que es también promotor del festival, pero solamente no hacemos los 40 principales internacional. Ya. Pero no hace ruido el Festival de Viña. No. Bueno, a nosotros nos venden con que es el festival más importante de Latinoamérica y por ende es una institución, digámoslo como tal. Ya, y hay que defenderla. Y hay que defenderla, justamente. Siempre cuando dices es una institución, viene el hay que defenderla. Justamente.
Y es una institución bien importante porque además de que es como la salida de Chile hacia el mundo, tuvo un rol en dictadura importantísimo, digamos. Ujú. De ahí probablemente entró como en una suerte de transición, así como, bueno, si sigue el festival y ya no estamos en dictadura, ¿cuál es el fin del festival? Pues que es una institución para toda, no solo para Chile, sino para América Latina, al parecer. No lo sé. No le puedes quitar ese gustito. O sea, si creen que el Festival de Viña es como... como el Eurovision, no, olvídenlo. No, claramente no. La Eurovisión es un festival europeo que la gente se vuelve literalmente loca aquí en Europa porque todos votan, todos participan, todos Se juntan quieren- en los bares se a juntan en los verlo. bares a verlo. No, eso, Defienden la canción de sus países. exacto, eso no es el Festival de Viña. Por lo menos para México no. El asunto es que, claro, estamos, Así que por nosotros fuera pueden destruir esta institución cuando quieran. el asunto es que estamos en pleno movimiento social en Chile. Históricamente el Festival de Viña se hace la última semana de febrero, Ujú. o por ahí, cuando se está cerrando el verano, digamos. Ujú. Y una de las cosas bien simpáticas es que históricamente, bueno, tiene un montón de símbolos desde las personas del Festival de Viña, y uno de esos es el uso de pancartas. Donde además había un jueguito con el animador, porque el animador en una de sus pausas decía, bueno, y saludamos a Rengo, Angol, Santiago, Viña del Mar, gente de todo el país nos acompaña, oh, hay un cartel de Caracas, oh, Ciudad de México. Y ahora ya no van a poder llevar pancartas, Ujú. porque les censuraron las pancartas. Sí, no quieren que protesten en la institución. Y peor aún, las pancartas las van a vender. Es decir, la gente no puede decir de que no van a haber pancartas, porque las pancartas las van a vender ahí con todas las marcas que patrocinan el festival. Ya lo que les faltaba, si ustedes son los neoliberales fans, los fans neoliberales. Claro, y entonces hay gente del espectáculo que dice, bueno, evidentemente hay llamados a boicotear el Festival de Viña, y hay gente del espectáculo o de la farándula, no sé, que dice, bueno, si no les gusta el festival, no vayan al festival, no vean el festival, no se metan con el festival. Y el asunto es que a mí me entretiene pensar y saber qué es lo que va a pasar con el festival. Que lo quemen. Bueno, quizás, po. Que lo quemen. Onda, si... Porque ahora ya no lo conduce tu amigo Don Francisco. No, jamás lo condujo Don Francisco, pero lo conducía Antonio Bodanovich, que era el número 2 de la televisión chilena. Okay. Antonio Bodanovich fue O durante... sea, Don Francisco nunca aparece en el Festival de Viña. No. Porque lo odia. Porque, Yo creo que Don Francisco es más popular en América Latina que el Festival de Viña. No, porque pertenecía a Bodanovich. Y Bodanovich era el número 2 de la televisión chilena. Y Bodanovich no solo conducía el festival, sino que producía el festival. Pero no solo lo producía, sino que durante dictadura, Bodanovich le decía a los artistas, ponte Eduardo Becerra se presenta en el festival. Y Bodanovich les decía, a ver, pásame tu setlist. A ver, no, tú no puedes partir con esta canción porque justo antes de ti viene otro artista y tenéis que partir con una canción más prendida, si no el público se me va a enojar y yo soy el que cargo con el público. A ver, ¿y vas a cerrar con estas tres? No, mira, vas a hacer un bis entre medio. O sea, Bodanovich hacía todo en el Festival de Viña. Hasta que Bodanovich se cansó, digamos, y porque yo creo que también le pasó que en democracia, ¿qué chiste tenía hacer el Festival de Viña? Ninguno. Sí, parte de la pega era que Bodanovich estaba en las cúpulas de poder y podía manejarlo todo, digamos. Entonces, bueno, y Bodanovich era el número 2 en la Teletón. Que es tierra de Don Francisco. El show de Don Francisco. Que es tierra de Don Francisco. Uh-huh. Entonces, yo creo que tenían una suerte de pacto implícito de no tocarse sus shows. ¿Sabes quién fue muy contento a Chile en dictadura? Es que yo sé esa respuesta, pero por favor dímela, ilumíname.
Roberto Gómez Bolaños, Sí. alias Chespirito. ¿Tú sabes cuánto tiempo estuvo Chespirito en Chile? No, eso sí no sé. Estuvo casi un mes, ¡Wow! porque hizo giras en Chile. Sí, sí. Y se presentó 2 veces en el ¿Y sabes qué Estadio me dijo Nacional. el desgraciado para justificarse cuando le dijeron, oye, pero es que hay dictadura y bla, bla, bla? Y dijo, pero es que ¿cómo voy a saber? Es como si yo no me pudiera presentar en el Zócalo porque ahí hubo la matanza del 68. Matanza del 68 es muy curioso que lo haya dicho Roberto Gómez Bolaños, porque ¿Ya? ¿sabes quién es su tío? No, eso sí que no lo sé, Lalito. Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, ¿Ya? el presidente que ordenó la matanza de los estudiantes del 68. Así que es muy curioso la elección de palabras en esa declaración de Chespirito. Pero Oye, Chespirito- pero Chespirito en Chile es ídolo. Po. Chespirito es un ídolo en toda América Latina, el desgraciado, cerdo. Ya. O sea, pues Chespirito es un cerdo. Imagino que... Pero es un cerdo no solamente... Imagino que con esa cercanía hacia el pueblo, Chespirito era como de centro izquierda. No, Chespirito era de la más derecha y rancia. De la más derecha y rancia. Sí, él hizo declaraciones todavía vivo. O sea, el pobre hombre con trabajos podría controlar la próstata. Se le hacía pipí seguramente en los pantalones, pero ahí anda hablando el hocico diciendo, yo voté por Cedillo, por Fox, por Calderón y por Margarita Zavala y no me arrepiento de ninguno. O sea, el hombre de más derecha. Pero además, no me sorprende porque él era un cerdo con su mujer. Era un cerdo con la gente que trabajaba con él. Él le quitó derechos de autor a todos sus personajes. Los dejó en la ruina. No le importaba nada. Y ojo, que si no podía dejarlos en la ruina, los perseguía. Obvio. Y esta declaración también vale oro. Hay quien decía que así como decía el primer presidente de Televisa, decía que Televisa era el más grande y más valioso ejército del PRI, Roberto Bolaños era el mejor general. Wow. O sea, Chespirito, y además de como, y bueno, hay quien dice, no, pero hay que separar al personaje de su obra. Ah, La eso obra es es una súper porquería. Perdón, la obra es una Eso es porquería. súper típico. La obra del Chavo del Ocho es vanagloriar a los pobres. Y ay, qué bueno que son mira, pobres. eso mismo te iba a preguntar. Es decir, desde esa perspectiva política, esta, claro, pobreza en sus personajes es más bien una risotada respecto a la Claro, pobreza. claro. No es que él vanaglorie como la sencillez de No, la no, no, persona no, media no, no, mexicana. no, por supuesto que no. Es un doble mensaje, me burlo, pero además a las personas que están viviendo pobreza les digo, siéntanse bien, es el camino del ser bueno. Ese es su rol. Ese es su rol, ser pobres, lo están haciendo muy bien. Uy. O sea, perdón, pero Chespirito, por donde lo vean, amigos latinoamericanos, es una porquería. Y no debe de ser visto, ni oído, ni escuchado, igual que su Festival de Viña tampoco debería. A mí me impresiona que yo creo que tiene que llegar un punto en la sociedad chilena en donde se cuestiona, creo que alguna vez lo conversamos, no me acuerdo si en el podcast o no, esto de que todas las figuras televisivas de los 90 en Chile fueran de dictadura. Y son todos de derecha, digamos. Ah, no, si lo conversamos en el podcast anterior, que yo usé como que estos eran los influencers de los 90. Y que bueno, y que no habían como tantos cuestionamientos al respecto, así como de, oye, ya se acabó la dictadura, estamos en transición, pero nuestra televisión sigue estando en dictadura, básicamente. Y me imagino que alguna vez va a existir el cuestionamiento respecto al Festival de Viña de decir, esto se tiene que acabar alguna vez. Bueno, como que nadie ve al Teletón el día de hoy en México. O sea, no basta con reformarlo, digamos. Porque además ocurre algo muy terrible, que es que el Festival de Viña depende del canal a cargo, del canal de televisión a cargo, pero siempre también depende de la municipalidad de Viña del Mar. Y pareciera que la alcaldesa de Viña del Mar, como que su único fin es tener el Festival de Viña del Mar. Entonces, no sé, pues Viña del Mar, desde hace poco tiempo, 3, 4 años, el festival, tiene alfombra roja.
Órale. Con lo suntuoso que es tener una alfombra roja, ¿cierto? No, entonces se están reformando. Pero Es Viña... que Chile es primer mundo. Es que ese es el asunto. Matan gente, pero es que eso es de muy primer mundo. Ahí ves a Alemania, tiene 11, y en Chile pues tienen a la gente sin ojos. Eso es de muy primer mundo. Entonces, Eso... y Viña del Mar está lleno de campamentos de poblaciones callampa. Que son poblaciones callampa. Eso es chileno muy puro. No. La palabra campamento es chileno. No, el callampa. Son casas construidas con materiales ligeros. Ah, ok. Gente que armó su casa como pudo, literalmente. Ok. O sea, hay pobreza alrededor. Y esas están ubicadas en los cerros. O sea, hay pobreza no en el centro alrededor. de Viña del Mar. O sea, hay pobreza alrededor, es lo que estás diciendo. Sí, exacto. Y la alcaldesa no hace nada por ello. Pero sí por su festival, digamos. No, claro que hace algo por ellos, les da una alfombra roja. Claro. ¿Cuántos pobres pueden ver una alfombra roja? Y con galería tan cerca? popular. Sí, Y con galería popular. Sí, obvio. ¿Cuántos has visto así, algo así? Entonces, yo creo que en algún momento tiene que existir ese cuestionamiento, así como de... Incluso desde un enfoque bien liberal, de como de, oye, deberíamos dejar de consumir esta mierda, po, corta. Aunque me traigan a Daddy Yankee, no sé. Pero chao, o sea, tienen que haber otros espacios, digamos, artísticos. O sea, pueden hacer otro tipo de festivales, simplemente que con que lo cambien, lo modifiquen, le llamen, lo pongan en otro lado, lo organiza alguien más, Sí, no sé. sí. Es como parte de las reformas sociales que se... Pero tienen razón, hasta que ustedes no lo dejen de consumir, no hay razón para ver, o sea, ¿por qué Televisa ya no produce telenovelas? Que era una porquería las novelas de Televisa. Porque ya nadie las consume. Oye, te las viste todas, weón. No, yo no me las vi todas. ¿Te las viste todas? No, yo no me las vi todas. Todas sí. las María de la del Barrio. Obvio, pero es que esas son íconos. Ah, ¿viste? No, María del Barrio, perdón, pero tiene mucha maldad. Yo no he visto escena. Les recomiendo que googleen en YouTube la escena de cuando María del Barrio le hace recoger con la boca a la mala en el lodo. O sea, ¿cómo eso es posible? Ella era la buena. Y le avientan los papeles. Dice, ¿quieres los papeles? Recógelas en el lodo. ¿Eso es salvajismo? ¿A ti te gusta esa escena? A mí, yo la veo siempre en YouTube cuando me siento mal. Digo, no soy tan malo como Mariela del Barrio. Aún no llego a ese nivel de maldad. Pero el chiste es que, ¿cómo dejaron de hacer esa porquería de novelas cuando ya no había nadie que las viera? Claro. O sea, cuando Televisa ya no tiene ni un quinto para invertir en telenovelas. No, aquí el Festival de Viña se preocupa de dar sus indicadores de rating. Claro, porque lo siguen viendo. Y ahora así como los likes que tienen en Twitter durante la transmisión. Es que lo siguen. Y el animador dice como el hashtag Eduardo Becerra es número 3 en Trending Topic en Latinoamérica. Nunca dicen de Chile, dicen de Latinoamérica, porque nosotros nos venden el festival, no ve el resto de Latinoamérica. Que es la Eurovision de Latinoamérica. Sí. Oye, a todo esto se cuestiona la competencia internacional del Festival de Viña, así como que ya no sirve, como que ya no genera hits. ¿Por qué? Porque justamente nos han vendido de que en algún momento de la historia la competencia del festival sí generaba material nuevo para la industria de la música. Ajá. Y oye, y creo que México es el segundo más ganador de la historia de la competencia internacional del Festival de Viña. ¿A qué te refieres? O sea, que producían música rifada. No solo son los shows principales, sino que el Festival de Viña... Como la OTI de los 80. Sí, exacto. Como todos los festivales, se supone que el objetivo principal es tener competidores que van con su canción, la presentan y uno vamos a poner contexto, porque a ver si tú dices sí, claro, porque tú eres viejo, pero la gente joven como nosotros que no sabemos la OTI qué es y nunca la vimos en México, la OTI era un programa entre los 70s y los 80s, pero que a principios de los 90s también. Que claro, ahí salió Juan Gabriel, yo no sé si la OTI ha terminado. No, la OTI ya no existe. ¿Ya no existe? No, y desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Pues. Desde que nos hicimos neoliberales y primer mundo, dejamos de consumir basura en la televisión. Ah, ya, bueno. No, pero sí, la OTI dejó, yo creo que en los 95 o 90 ya, principios de los 90, ya no existió la OTI. Ya. Pero era un festival, justo, era un concurso
Que justo le decía en el Festival de la OTI, tiene razón, la palabra festival quiere decir competencia. Es que no es necesario ver tele. Si uno va al Festival del Pueblo, el objetivo principal de un festival es meter a competir a los músicos. Ay, y que es uno que yo gane. nunca he ido a un festival en ningún lado. Bueno, ya nadie, ya, eso sí, la competencia internacional ya no, nada, no es importante. No, pues ya nadie va porque nadie consume. No, porque quieren ver a los shows principales. Ah. La competencia internacional pasó a ser como ese segmento que dura como 1 hora, Ya. que en verdad nadie lo quiere ver, y a los mismos organizadores así como que es ¿cómo decirlo? Como un... le echa a perder el festival porque hace que esa hora alarga la entrada del último show principal, que terminan entrando como 1 o 2 de la mañana. Ah. Pero claro, pero solo eso. Parece que solo eso no funciona en el Festival de Viña. A todo esto, el Festival de Viña va a empezar a las 9:30 este año, no a las 10 de la noche. Va a empezar en un horario más familiar. O sea, tienen cosas muy raras en horario familiar. O sea, ese asunto de que no vean el juego de la OCA en horario familiar, eso me sigue sacando de onda. Lo ponían a la 1 de la mañana, weón. O sea, más tarde que el Festival de Viña. Mucho más tarde. Pero el juego de la OCA era muy inocente. Nosotros, en México, Oye, se acordarán del juego de la OCA loca. Yo tenía... Si no lo pueden googlear en YouTube, es muy divertido. Lo veíamos a la hora de la comida. O sea, comíamos con el juego de la OCA. Yo tenía como 5 o 6 años y mi concepto era que los participantes que perdían se iban al infierno. ¿Qué? Y entonces por eso tenía que ser tarde. No. ¿Por Yo qué? creo que lo ponían tarde porque había mujeres en bikini. Y peleas de lodo. No. ¿No qué? ¿No había? Sí había. No, sí, yo me acuerdo que había, pero es que además... O sea, te quedabas No, a la 1. es que, Te ¿sabes la qué? jalabas viendo el juego de la OCA. No, es que mis papás no me acostaban temprano. No, es que además, es que me acordé. No el Festival de la OCA, ¿cómo se llama? El juego gran de la juego OCA. El gran juego de la OCA loca. Ven a jugar el juego de la OCA. Cuac, cuac. Lo daban en el canal católico, eso era lo peor de todo. ¿Qué? Entonces, claro, decía sí, lo dan en el católico para que veamos lo que no debe de pasar. Sí, lo daban en el canal católico, entonces con mayor razón tenía que ser muy ¿Qué onda tarde. que tengan un canal católico? Teníamos porque ahora lo compró Luxich. Ya no Sí. era rentable la religión. Oye, y salían curitas dando su mensaje. ¡Qué horror! Y con misa en la mañana. Los pederastas, dices tú. Ahí tenían a sus niñitos limpiándole las manitas. Hubo un pederasta irlandés que tenía su espacio en el mensaje del canal católico. A todo esto, que lo expulsaron del país y no sé en qué quedó el quitarle la nacionalidad por gracia. Ah, tú me hablaste de ese hombre. Sí, me hablaste de ese hombre. Sí. Entonces yo me acuerdo, yo era un niño inocente y en el gran juego de la OCA metían a Te gente... emocionabas. Pero del pánico. Porque... Por favor, era un programa para jóvenes, para familia. metían a gente con camisa de fuerza en una piscina. Pero era parte del concurso. Era muy padre. Oye, yo estaba a punto de hacerme pipí. Porque Oye, decía, weón, este hombre se cansa Era y un se reto. muere, weón. Se muere ahogado. Era un reto, por Dios. No, creo que no. Yo lo revisité hace poco. Tiene que haber sido aburridísimo, ¿no? No, fíjate que me pareció Sí. muy emblemático, muy chido, porque Yo no hacían intentaría verlo de nuevo. hacen partícipe a la... o sea, es un programa muy consciente, porque resulta que hacen comunidad. Tan consciente Una que, de- que una- metían a las mujeres a pelear en barro, weón. O sea, era consciente, pero no era de este siglo. O sea, claro que no está woke ese programa. Ese programa no está deconstruido. Claramente tiene un halo machista. Pero sí. lo padre es que genera comunidad, porque como justo eran como representantes de no sé, lugares de España.
de La Mancha, de Marsella, no sé de dónde. La gente apoyaba Sevilla. a su... Sí, hacían concursos en su pueblo para juntar parte de las dinámicas del juego de la Y oca. también les ponían camisa de fuerza para que A todos, entrenaran, sí, a entrenaran. todos, sí. Y tratos con el diablo ahí también. No, pero ¿cómo pues que...? No era para niños. O sea, era para niños, claramente, ese juego de la oca. Nosotros lo veíamos mientras Oye, comíamos. Yo lo encontraba terrible. Pero bueno, era justamente parte de lo que te muestra cómo era la televisión de los 90, no de dictadura. Sí, De los 90 en Chile. sí. Cómo filtraban los contenidos. Y eso era, ¿no? Del demonio, weón. Qué horror. 1 de la mañana. Para que solo las personas que íbamos a seguir el camino del demonio Sí, 20 claro, años después claro, obvio. lo viéramos. Sí, porque terminaba yo creo que a las ¿Viste? 3:33. Eso le pasaba a la gente que veía el Sí, programa, sí, sí. terminaban como yo. Sí, a las 3:33 terminaba el juego de la oca y decías, no, diablo. Sí. Bueno, terminemos con las preguntas. Ya. La sección, solo tenemos una pregunta. ¿Tú tienes otra pregunta? Es que yo no fui capaz de encontrar las preguntas. O sea, primero es que Es los culpa invitamos a que Yo sé que vi preguntas, pero escriban. no sé, ¿Cómo? no O las sea, logré si viste encontrar. preguntas y las ignoras, las vamos a ignorar. ¿Ah? Vamos a ignorar las preguntas que te mandaron. No podemos ignorar las preguntas, pero ahora en un ejercicio rápido no las encontré. Bueno, las dejaremos para el próximo episodio. Pero tengo un comentario muy agradable. Les invito a que sigan comentando en este video o en el pasado. Y incluyan sus preguntas. Es un comentario muy bonito. Hay que darle las gracias a Pablo Reséndiz, Vázquez. que nos... Muy bien escrito, por cierto, con todos los acentos. Hay que notar. Escribe mejor que tú, definitivamente. Sí, se inicia con un signo de interrogación al principio y termina con un signo de interrogación. Mm. Entonces, un muy buen comentario, pero vamos a leer las preguntas y pregunta. Ok, dice, yo por lo pronto tengo una pregunta relacionada a que me parece que es importante notar que la cantidad de cargos que ocupan las mujeres en el gabinete presidencial es notablemente mayor que en sexenios pasados, pero probablemente su injerencia en temas de violencia de género no ha sido la esperada. La pregunta es, ¿qué opinan sobre el rol de las mujeres en el gobierno actual? Y dice, entre paréntesis, el de las caudillas que apoyaron la campaña, y cómo ha sido su actuar o falta de en el movimiento feminista. ¿Qué sucede en Chile al respecto? Ya dice que él sabe que no nos corresponde hablar en el movimiento feminista como tal, pero me parece que es interesante discutir acerca de la igualdad de género en el gobierno. O sea, no vamos a hablar del movimiento feminista como tal, justamente. Vamos a hablar de las mujeres que están en la alta política insertas en los gobiernos. Voy a partir yo porque Sí. la respuesta es corta. Sí, Nada. hay mujeres. No, sí hay mujeres, pero en el gobierno de Piñera, que es un gobierno de derechas, evidentemente los temas feministas ni siquiera les interesan. Ok. Y, o sea, hay mujeres violadas por carabineros y no son mencionadas por el gobierno. Además, las mujeres en el gobierno de Piñera tienen un rol absolutamente no solo secundario, sino que es súper estereotípico. La vocera de gobierno siempre es mujer. Qué raro. Y ellas, porque ya la cambiaron, se encargan de defender a Piñera. Y ahora la ministra Carla Rubilar, que es la actual, va a matinales a mostrar como mayor sensibilidad respecto a las demandas, pero no habla de las mujeres. Así que en Chile, nada. Pues yo creo que en México yo tengo sensaciones agridulces. Por ejemplo, yo esperaría más... Pero eso de agridulce en ti ¿es bueno o es malo? Ah, bueno, es que a mí me gusta el agridulce, Sí, pero, o por sea, mal. O sea, como Mal. cosas buenas y malas. Ah, ya, ok. Como en todo, yo creo que en todo el gobierno de Andrés Manuel hay cosas buenas y malas siempre. Yo esperaría de Olga Sánchez Cordero, por ejemplo, que tiene una posición muy alta de ser la secretaria de Gobernación, es decir, la segunda al mando. Yo esperaría mucho más acciones, es decir, ella habla mucho, dice mucho. Y trae consigo temas muy progresistas, pro aborto, el asunto de la marihuana. Pero no tanto hechos, dices tú. Pero no tantos hechos, esa es una. Otra, yo creo que la secretaria de la Función Pública demuestra mucha fuerza, o sea, en acciones. Pero definitivamente no se mete en los temas feministas. Ok. Pero en acciones sí, claro, ella tiene corto a todo. La Función Pública ahorita está manejando. Bueno, de hecho, empezó con un juicio de investigación con la CONADE, la Comisión Nacional de Deporte en México.
Y una súper buena investigación y bastante dura en sus comentarios. O sea, yo creo que, a ver, como secretaria de Estado está haciendo un buen labor. No está ya cayendo en lo que las mujeres pasen como no protagónicos. Creo que ella está tomando las riendas, tomando el protagonismo. Pero además yo creo que estamos en este asunto del protagonismo y de que si las mujeres son opacadas en este gabinete, yo creo que todos en el gabinete son opacados. Andrés Manuel es una figura muy difícil de resaltar ante ella. O sea, Ebrard lo hace porque Ebrard tiene luz propia y además Ebrard es muy buen político. Pero, y además porque él, también Andrés Manuel le da cierto luz. Pero definitivamente yo creo que han dejado mucho. Yo veo muy buenas acciones pro el movimiento fuera del gabinete. O sea, se ve que el gabinete está muy bien coercionado a Andrés Manuel y no está haciendo su labor para decir lo que está pasando. O sea, hay muchas mujeres que son abiertamente feministas. No porque todas las mujeres, por simple hecho de ser mujeres, son feministas, pero ellas que lo han dicho abiertamente y han tomado acciones pro el movimiento, no se lo hacen saber y no creo que le estén haciendo su labor suficiente para aclararle a Andrés Manuel lo que está pasando. O sea, creo que sí tiene una deuda terrible. Fuera del gobierno, fuera del gabinete, pero parte de Morena y de la Cuarta Transformación, hay voces muy fuertes. Y que han levantado la voz ante este movimiento y entre muchas otras acciones. Por ejemplo, cuando un encargado del Seguro Social en México, que se llama Mireles, habló muy misóginamente de, no, y entonces hay que darle, también no solamente hay que darle servicios de salud, sino a su primera vieja, a su segunda vieja, a su tercera vieja. Entonces este comentario fue muy, obviamente, terrible, fue una forma terrible de expresarse, y hubo varias senadoras y diputadas que exigieron la renuncia de este hombre y que se tomaran cursos de equidad de género. O sea, hay varias cosas que se están haciendo que siento que hoy podríamos estar terriblemente peor. Lo que pasa es que estamos en una situación muy delicada y ellas podrían tener una mejor voz. Pero no están haciendo el labor que deberían. Yo creo que dejan mucho a deber. Aunque claro, sí, obvio que lo que sí me queda claro es que no están cubriendo solo una cuota de género. Eso también. O sea, no están ahí solo cubriendo. Bueno, la secretaria del Trabajo es una mujer de nuestra edad, 30, 31 años, más de tu edad que mi edad, pero joven, más o menos. Preguntémosle a nuestros auditores, así como que nos adivinen la edad, a ver qué va a pasar. Ok, preguntemos la edad, ¿cuántos años creen que tenemos? Pero bueno, es una mujer millennial, es de nuestra generación, y tiene una gran secretaría a cargo, la Secretaría del Trabajo, y está haciendo muchas cosas. Obviamente algunos creen, critican. Ella puede hacer grandes cosas desde una perspectiva. Ella puede hacer unas grandes cosas y yo creo que la tiene muy entretenida Andrés Manuel. Ese es el gran problema. Y alguien también lo había dicho. Yo creo que la Secretaría del Trabajo es suficientemente problemática y no la deja nada más. Y yo creo que Andrés Manuel lo hizo también un poco consentido. O sea, además de que ella es experta en el tema laboral, ella es muy joven y tiene un gran potencial para hacer una gran política en un futuro. Porque además su familia siempre ha participado en los movimientos sociales. Su familia es de luchas sindicales de toda la vida. Ya. Entonces, ahí yo creo que ella es a mí me agrada muchísimo. Ana María, se llama Ana María Alcalde, que es la secretaria del Trabajo. Pero yo creo que sí hay muchas mujeres, no están ahí solo por cumplir una cuota de género. O sea, sí hay muchas secretarias que están siendo activas. Rocío Nale en la Secretaría de Energía también está tomando las riendas. Todas están tomando las riendas muy bien, pero yo creo que no están logrando, dada su posición, ser sororas con sus hermanas en lucha. Sí. Eso es. Que estén mujeres en los cargos no es suficiente. Quiero hacer una mención antes de terminar este podcast. ¿Cuál? Me acordé, dado que el tema de Chile fue tan corto, porque no hay mucho que decir al respecto en verdad, quiero hacer una gran crítica. Yo sigo mucho la política de España, básicamente porque encuentro que es tu alma mater, tu patria. No, imbécil. Ave el rey. No, porque es la política en funciones que más se parece a la de mi país. Entonces, en parte, siento que hay como cierta conexión, me entretiene seguirla.
¿Por qué se parece a tu país? Tienen muchas cuestiones. No tienen rey, no son parlamentarios. No, pero tienen al PSOE y tienen al PP, tienen un ok. bipartidismo político. El PSOE está absolutamente anexado a los bancos, es decir, se venden como de centro izquierda, pero son parte del establishment. Podemos es al Frente Amplio chileno, etcétera, etcétera. Ok, a nivel partidista se parece mucho. Esta semana, Izquierda Unida, que es el pacto al que pertenece Podemos, echó al Partido Feminista de España de la coalición. ¿Qué? Eso nomás, podemos hablarlo en el ¿Por? siguiente podcast. Bueno, cuestiones institucionales por no seguir las bases, pero básicamente porque como el Partido Feminista tiene una matriz de feminismo radical, Oye, el próximo capítulo... básicamente es por tener políticas antiprogres. Pero es un asunto en términos históricos que a mí me parece terrible. Es terrible. Terrible. O sea, si Podemos echa al Partido Feminista de España de... No, pues ya pierde cualquier de identidad. Izquierda Unida, No, que tiene solo cualquier- se llaman que solo se llaman Unida. Sí, exacto, pierde cualquier identidad de izquierda. Sí. Bueno, Bueno. el próximo capítulo ¿Ya? va a venir Flor. Yo no quiero estar acá. Yo voy a hacer todo lo posible por no estar acá. Sí, Sí. sí. Se supone que en este capítulo yo no tenía que estar acá. Sí, Yo voy a pero- hacer todo lo posible por no estar acá. Ok, entonces Flor supone que va a venir a hablar de nosotros de feminismo. Sí. Sí, a mí no me corresponde en realidad hablar Y no vas a de ser la tú, sustancia y feminista. no vas a ser tú vestida de mujer, ¿verdad? Para engañar al público. Jamás. Jamás. Porque eso puede ser que hemos engañado al público y decimos, este es Flor. Y, y vengas tú vestida de mujer. Vengo afeitado. Vienes a... O no, tal vez es una mujer barbuna. Las mujeres pueden tener vello facial. ¿O no? Bueno, sí. Estaba pensando cómo parecer más mujer. Pero no puedo. Entonces yo me voy. Eso. Voy a hacer todo lo posible por no estar acá. Ok, ese es el plan. Dejen sus preguntas. Comentarios. Compartan. Sugieran temas. Sí. Están en muchas plataformas de podcast. Ya ahora hay una maravilla de aplicación que lo manda a todas las plataformas. Plataformas raras que yo no sabía que escuchaban podcast. El único que no nos han aprobado el podcast es en Apple. Ah, mira. Ujú, Bueno, ujú. pero estamos... Pero en Spotify empezando. Spotify lo hace de inmediato. Sí, funciona. Sí, muy bien. Ya pues. Muchas Entonces, gracias por nos escucharnos. vemos la próxima semana. Chao. Bye bye.